Cuando marchas, cuando el pueblo se levanta, cuando salimos a marchar, una serie de hay daños colaterales. Hay que entenderlos. Para marchar tienes que saberlo todo. Los piquetes. El daño colateral directo que recibe un Estado cuando empiezo a destruir la zona urbana. La policía debe reconocer legítimamente tu derecho, caballero Maquial. Todos los daños han de reponerse y esa reposición sale del recaudo social colectivo que todos hacemos para pagar los impuestos. El IVA. Con el impuesto yo arreglo las estaciones de mío, los cristales del banco rotos. Con el impuesto arreglo los locales y comercios que salieron damnificados. Arreglo los buses que han quemado. Con el impuesto arreglo todo lo que causó la violencia de la protesta de la ciudad en contra de un dictamen que el presidente está imponiendo. Cuando salimos a marchar, Tienes un poder. autoridad en ese momento. Coger una rama y aportar a esa situación y ponerla dentro de un obstáculo, impedir que los carros puedan cruzar una vía y que esa vía se llene de más gente. Ese es un momento mágico, esa zona donde hay una llanta quemando. Es un punto de partida hacia el foco donde se debe ir a terminar. Hay daños colaterales. La policía tiene que proteger esas marchas. Protegen a la ciudadanía que está protestando en ese instante. Vi cómo las patrullas se acercaban. Y es un momento especial para ellos porque llegan con cámaras y van fichando. Cuando encuentren entre ellos algunos ladrones o asesinos que van marchando, inmediatamente interceden. Quietos. Papeles, documentación al suelo. En la pata y la otra en el pecho si no te quedas quieto. Estos asesinos a veces están dentro de la marcha. Y la policía, su objetivo principal es vestirse de secreta y andar. Por momentos yo me sentía un secreta, caminando entre las marchas, porque veía a los bandidos que realizaban fechorías. Me acercaba y saludaba. Es la única manera. Y con la mirada y los paros simplemente dan la oportunidad de ser valiente, de sacar ese momento de energía. Lo bueno de estos momentos para la sociedad. Y por tanto te viene simplemente protestando por lo que realmente vale la pena. Caballero Maquial. Los paros se hacen poner en jaque al gobierno, para decirle al gobierno que todo el pueblo está en contra de lo que está haciendo determinadamente, con un objetivo, que lo cambie. Del negocio de la guerra deben salir. Que acepte. De lo contrario, seguiremos marchando, porque es la única manera de negociar el impuesto de todos. Si no arreglamos lo de la reforma tributaria, resistencia fiscal. La protesta es un desacato. En un paro, de lo que se intenta siempre es alertar al gobierno y la ciudad de que los impuestos que estamos recolectando todos se están desviando hacia una serie de actividades que no las quiere el pueblo, a una guerra que no queremos. Los piquetes acuden a una serie de empresas que son las responsables directas de que la humanidad esté sufriendo. Empresas que actualmente son las que gobiernan la moneda y el petróleo. Estas empresas son las que serán atacadas en todos los paros para entender que los piquetes son necesarios para negociar. Y todo comercio privado que resulte dañado tendrá y tiene derecho legítimo de que el gobierno cubra esa contingencia. Y compañero piquete, Los comercios que están cerrados. los comercios que están cerrados no se pueden atacar. se mantienen cerrados. Es la protesta del mismo comercio. A la ciudadanía hay que respetar.
Del negocio de la guerra hay que salir, del negocio de la guerra hay que salir, del negocio de la guerra hay que salir, del negocio de la guerra hay que salir. Cuando tú haces una resistencia fiscal, estás poniendo en jaque al gobierno porque está llegándole solicitud directa a través de la administración en dónde van a ir a parar esos impuestos. Y es un cálculo automático que genera el sistema y el mismo sistema arroja las necesidades que se deben cubrir para esa sociedad que lo está demandando. Por eso los impuestos no son iguales en todos los países ni en todas las regiones, porque cada una de las regiones, ciudades, tiene su comunidad, una serie de individuos que crecen según el momento y el estado de su vida. Demanda a través de sus necesidades. Cuando compran, el comercio le entrega un recibo donde dice a dónde quiere que vayan sus impuestos: cultura, deporte, educación o guerra. Cultura. Entonces ese recibo que recolecta todo el IVA de todas las empresas, el mismo registro de ese recibo le arroja al sistema en qué se debe de gastar ese dinero. Es una calculadora orgánica la que se genera cuando todos los ciudadanos deciden en sus facturas a dónde van a invertir esos impuestos. Cuando usted compra algo, el recibo le tiene que decir el 19, 21, 30 o 50% de IVA a dónde quiere que se destine: cultura, educación, deporte o guerra. Usted decide con una casilla y esa casilla la registra la Hacienda cuando esa empresa y todas las del país entregan su tributo, su impuesto, su IVA. Entonces, la Hacienda Pública maneja cantidades extraordinarias de una colecta social. Todas las empresas del sistema que entregan ese tributo. Con ese dinero, los gobiernos preparan estrategias para colonizar otros pueblos y seguir. La colonización de una cultura se hace a través del idioma. La tiranía y las invasiones cada vez eran más fuertes. Este pueblo está colonizado por una sociedad extranjera y gran parte del IVA que recogemos aquí no se queda aquí. Acechaban un país entregándoles una cultura por medio del idioma impuesto que les generaba un pensamiento de capitalismo. Cuando necesitamos invadir otra tierra, lo primero que debemos hacer es programar su mente. Con el capitalismo las sociedades pudieron atrapar a más ciudadanos. A los ciudadanos que están en esa tierra voy a programarles a través del idioma, enseñándoles un idioma que no les pertenece, para entregarles una cultura que no es la suya. Y así, de esa manera, educarles a consumir una industria. Para tener a una persona trabajando al tiempo completo generando más recursos de IVA, recursos de impuestos, vendiendo y comprando. Para tener microcréditos para empresarios, fueron una de las arterias más grandes del capitalismo para esclavizar al ser humano. La colonización genera IVA para tenerles de esclavos, trabajando para pagar lo que han comprado. Gran parte de los impuestos del país se los está llevando otro, un rey que no es de aquí, que a través de la industria se desvían esos recursos a proyectos privados. El impuesto es un derecho que todos los ciudadanos tenemos para decidir en qué gastarlo. Resistencia fiscal. La protesta es un desacato. Cuando sales a protestar, desacatando una orden directa. Obedeces a tu libertad. Cuando sales a protestar,
Estás obedeciendo a tu libertad. La policía debe de protegerte. Si la policía no lo hace, la Guardia Civil actúa. Y debe proteger al ciudadano en su legítima defensa, porque muchas veces la policía está en contra de los tiranos, y si no protestan, se alzará un tirano. Un presidente es un profesional funcionario que delega todas las funciones para que el gobierno de su país gestione bien los recursos. Un tirano es aquel que se aprovecha directamente de los tratos. Siempre identificaremos a los tiranos como una parte errónea en la historia, pero los tiranos han servido para entregarnos un resumen, un objetivo, una visión, una vista, una enseñanza de lo que sucederá si no se protesta. Cuando la pasividad del pensamiento en el ciudadano acepta todas las imposiciones que el rey le entrega, que el rey sugiere, que el rey impone, es entonces cuando cedemos el poder al gobernante. El poder es del pueblo. El pueblo siempre tiene el poder cuando sabe manejar sus recursos. Esta sociedad está recaudando un impuesto para un país que no es el nuestro. Las sociedades extranjeras están robando nuestro impuesto. Esa es la lucha. Cuando elegimos a un gobernante para que proteja y gestione ese recurso, lo hacemos con toda la buena voluntad de que sus intenciones son benevolentes. Pero al parecer, en todos los gobiernos, cuando entras, lo primero que hacen es decirte cuáles son las condiciones. Diciendo, estos acuerdos no se pueden tocar. Porque pertenecen a la realeza, A los reyes que nos gobiernan. ¿O creéis que los reinados, después de colonizar, han abandonado? La colonización es la implantación de una cultura y una industria. La industria que recauda es para el rey. el identificar cuáles son las industrias, comercios, empresas que están vinculadas a esa rama es el golpe. Siempre que se encuentran cuáles son las empresas del gobierno, es allí donde se empieza a atacar. Es allí cuando los gobiernos empiezan a derrocarse, cuando sale a la luz las empresas que manejan los funcionarios del gobierno. Es allí donde se empieza a derrocar un gobierno. Cuando los funcionarios de un gobierno tienen empresas, son acuerdos privados de los cuales se han aprovechado. Un funcionario del gobierno puede ser un empresario, pero con sus ingresos realiza sus capitalizaciones y los favores que se realice a sí mismo han de ser registrados. Todo transparente. Cuando llegas, tienes una mentalidad de empresario, porque toda tu vida te has movido en negocios y sabes cómo jugar. Entonces, cuando estás en el gobierno, tienes una serie de tratados y hay muchas personas que están esperando ser asignados para que esas construcciones, tratados, contratos sean favorables hacia sus empresas. Y cobras una serie de regalos por aceptar que un contrato vaya hacia una empresa u otra. Esto es muy común dentro de los contratos. Entonces los empresarios aprendemos a movernos y aprendemos a sobornar políticos. Tenemos que aprender cómo llegar a la voz y al favor de alguien que puede simplemente ayudar a que mi empresa funcione. Es importante que un presidente sepa de negocios, también de leyes. El presidente que nosotros tenemos en Colombia en la actualidad, 2020, es un abogado, es un letrado,
Es un abogado que conoce muy bien Un abogado los que derechos. conoce muy bien las leyes. La resistencia fiscal la entenderá. Y sabe que es uno de los caminos directos y eficaces que tiene el pueblo para rechazar una conducta. Pero si el gobierno decide ignorar, Si la reforma tributaria no se realiza, se van a generar una serie de piques a una serie de empresas que van a destrozar la economía del gobernante. Las marchas se volverán más violentas. las marchas se volverán más violentas. La resistencia fiscal genera que todo el pueblo empiece a decidir hacia dónde invertir esos impuestos. Se va a crear un cálculo orgánico a través de la hacienda pública donde se va a poder notificar a las comunidades que el dinero se está repartiendo según sus necesidades. Funcionará. El pueblo debe de entender de qué manera marchar y cuáles son los objetivos principales para que un gobierno se siente a negociar contigo. Es la única manera. No quiero seguir patrocinando la extracción de petróleo. No quiero seguir patrocinando con mis impuestos las empresas derivadas del petróleo, porque enferman mi cuerpo y la sociedad en contra de las empresas y los organismos que vienen deteriorando el planeta Tierra. Soy Caballero Maquial.